nuevamente hacemos acto de presencia con nuestros amigos, a donde nos encontramos todas las semanas, por supuesto, en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos grandes verdades que son necesarias para nuestros tiempos. Alguien me ha dicho, yo quiero más sabiduría. Yo quiero la sabiduría de Salomón. Pero, ¿sabes? Te tengo una noticia. Salomón no pidió sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo usted? Está equivocado. Por eso este tema será para ti algo impresionante. Te abrirá el entendimiento porque Dios tiene un mensaje punzante para todos nosotros. Ahora, cuando vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, vemos exactamente lo que él pidió. Leamos juntos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Te das cuenta, amigo? Aquí dice, quiero un corazón entendido. El rey Salomón, conocido por su sabiduría sin igual, gobernó durante una época dorada de prosperidad y florecimiento cultural. Su legendario juicio en la famosa, disputa por el bebé ejemplifica su profundo conocimiento, de la naturaleza humana. También, los escritos de Salomón, en particular los proverbios, ofrecen reflexiones atemporales sobre la moral y el liderazgo. Esto es interesante. Su reinado trajo consigo maravillas arquitectónicas, incluido el magnífico templo de Salomón, que se convirtió en un centro espiritual para los israelitas y visitantes que venían de alrededor del mundo. Fue una estructura impresionante. Ahora, ¿sabías que Salomón nunca pidió sabiduría? Durante años escuchamos la misma frase repetirse una y otra vez desde los púlpitos y libros y enseñanzas. Salomón pidió sabiduría. Lo repetimos constantemente. Lo aceptamos como un afirmativo. Lo predicamos como una verdad indiscutible. Pero cuando dejamos de escuchar la tradición y volvemos al texto bíblico en el hebreo, sin filosofías añadidas, sin filtros teológicos, descubrimos algo profundo y también desafiante. En el hebreo se dice de la siguiente manera: Benatata le abdeja lev shomea, lishpot et ameja lehabim benton lera. Impresionante lo que dice en el hebreo y yo diría el tono divino en esa traducción es impresionante. La traducción literal es, entonces, ¿cuál? Da a tu siervo un corazón que oye para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Fíjate esto. Hay muchos sabios en la historia como Confucio y los grandes sabios griegos, pero eso no significa que ellos podían discernir entre el bien y el mal. Estimados,
eso no significa que escuchaban o oían a un Dios supremo. ¿Te das cuenta? No pides sabiduría, sino da a tu siervo un corazón que oye, una venida que va y regresa. El texto no dice sabiduría, no dice inteligencia, no dice conocimiento. Salomón pidió un corazón que oye. La expresión clave es lev shomea. Acá está la palabra que cambia toda la lectura, mis hermanos. Esto es impresionante. Ahora, lev en hebreo es el corazón que no es solo la emoción, como muchos pensamos cuando hablamos del corazón. Lev está relacionado también con la lógica detrás de cualquier concepto. Es la mente, la voluntad, el centro de las decisiones. Además, es el lugar desde donde se elige obedecer o resistir. Por otra parte, shomea, expresión cúltica muy importante en el hebreo, se subdivide en tres cosas. Cuando uno hace shomea, es oír activamente, acción. En segundo lugar, oír con respuesta. Hay que oír la respuesta de Dios y uno mismo tiene que responder a la voz del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, shomea es oír para obedecer. Porque si somos oidores olvidadizos y no obedecemos, estamos convencidos, pero no convertidos. En el pensamiento hebreo hay una verdad contundente y es importante comprenderla. El que oye y no obedece, en realidad no oyó. Le entró por una oreja, le salió por la otra. Cuando a las 7 iglesias del Apocalipsis se le dice, el que tiene oído, oiga, no es orejas, porque todos tenemos orejas. Tenemos que tener un oído en sintonía musical con las notas del cielo, con las verdades del cielo. No desentonar, no, desafinar con la voluntad de Dios. Las palabras magistrales hebreas, lev shomea, no es sensibilidad espiritual. No, es más, es una vida rendida a la voz de Dios. Oír con el corazón es igual a guardar sus mandamientos. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Debemos estar en compatibilidad, en armonía con las notas celestiales, y el carácter del Padre son sus mandamientos. El Señor Jesús dijo, cuando estaba en la tierra, habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Yo y el Padre una misma cosa somos. Y acá llegamos a un punto que muchas veces se descarta. En la Biblia, oír a Dios no es solo creer. Oír a Dios no es solo sentir una emoción. Oír a Dios es obedecer su instrucción. Y sabes, el apóstol lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que escucharlo a Él. Y el propio Cristo hará su voluntad en nosotros, pero nosotros tenemos que abrir. La puerta se abre de adentro, no de afuera. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, oír a Dios es guardar sus mandamientos. La fe bíblica nunca se separa de la obediencia.
Esto es relevante porque hay muchos predicadores que lo tratan de tergiversar y quieren separarlo de la obediencia. Por eso, la Torá no comienza diciendo, cree Israel, solo ten fe. Créalo en tu mente o créelo en tu mente. No, sino Shema Israel, oye Israel. Y ese oye continúa con amar a Dios y guardar sus mandamientos, enseñándolos y vivirlos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una expresión de amor. ¿Cómo van a ser una expresión de amor? Te dirá algún predicador que le gusta pisotear los mandamientos. Te voy a decir cómo. Porque si amas a Dios y amas sus mandamientos, no le vas a quitar el cónyuge a la persona, no le vas a robar, no lo vas a despellejar con las críticas, no vas a codiciar lo que tiene. Estimado, honrarás a tu padre y a tu madre, no vas a asesinar ni robar, no vas a fallarle a Dios y sustituirlo por otro Dios. Es una ley de amor. Ay, esto es increíble. Amar a Dios y guardar sus mandamientos es irrelevante. En estos tiempos tenemos que proyectar este mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles. Creer sin obedecer no es Shema. Lev Shomea es fe que se manifiesta en obediencia, lo que Salomón no pidió. Estimados, la palabra hebrea para sabiduría es Jochma. Y Salomón no usó esa palabra en esta confesión de fe. Ahora, esta palabra no aparece en su pedido. Cuando la Escritura quiere hablar de sabiduría, lo hace sin rodeos. Y ahí, Salomón no pidió eso. Aquí eligió otra expresión porque quiso revelar otra prioridad. Entonces, ¿por qué siempre se predica que pidió sabiduría? ¿Sabes por qué? Por las traducciones. Algunas traducciones dicen corazón entendido. Y los títulos agregados por los copistas resumen: Salomón pide sabiduría. Estas traducciones erraron el sentido original, mi amigo. Son interpretaciones que con el tiempo moldearon la predicación por la influencia griega y latina, el griego helenístico y la influencia latina de Roma. Cuando el original hebreo pasó al griego y luego al latín. Por ejemplo, corazón que oye se reinterpretó como inteligencia y prudencia, sabiduría. Veamos también la mentalidad griega. Sabiduría es igual a capacidad intelectual. Mentalidad hebrea es diferente. Sabiduría es igual a oír y obedecer a Dios. Ahí se produjo la evolución del sentido equivocado. ¿Sabes? Sabiduría es más cómoda para la gente. Porque te voy a explicar la dinámica. Pedir sabiduría no confronta, no exige rendición de cuentas, porque permite seguir nuestro propio criterio antojado. Hermanos, pedir Lev Shomea implica someter nuestras decisiones y corregir conductas. También significa alinear la vida con los mandamientos de Dios. Por eso muchos prefieren hablar de sabiduría y evitar hablar de obediencia. ¿Sabes?
Sabiduría sin obediencia es un riesgo espiritual. Es arrogancia. Un corazón lleno de conocimiento, pero no sometido, se apoya en su propia prudencia, usa la Biblia para justificarse y confunde entender con obedecer. La Escritura advierte claramente, mis hermanos, no te apoyes en tu propia prudencia. Sabiduría sin la ley infla hasta que ese globo revienta porque no hay más capacidad de retener el aire dentro del globo. ¿Sabes? Mira, obediencia produce vida. Entonces, ¿por qué Dios habla de sabiduría después? ¿Sí? En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, Dios responde: he aquí que te mando y te he dado, corazón sabio y entendido. ¿Te das cuenta? Dios nos da un corazón sabio y entendido, pero es el resultado de haberlo escuchado a Dios. El orden es clave. Salomón pide un corazón que oiga. Entonces Dios le concede sabiduría como añadidura. Pero muchas veces no queremos oír, queremos nuestra sabiduría y después de vez en cuando oírlo al maestro. Para Salomón, la sabiduría no fue el pedido, fue la consecuencia. Jehová repite una y otra vez: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Estamos en sintonía con las notas del cielo? No hablaba de oídos físicos, o sea, orejas. Hablaba de led shomea. Por eso también dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No los mandamientos de los judíos. No los mandamientos de una iglesia que existe en los últimos tiempos. Los mandamientos siempre fueron y siempre serán del propio Dios, que lo escribió con su propio dedo. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el reino, fe, oído y obediencia van juntos. Nota, reino, fe y oído van junto con la obediencia. No los podemos separar. Hay una conjunción copulativa que une estos conceptos en igualdad. Cuando está escrito: dame un corazón obediente, tal vez hoy muchos oran: Señor, dame sabiduría. No, dame un corazón obediente. No, Señor, dame entendimiento. Pero el cielo quiere que hagamos otra oración. ¿Cuál? Dame un corazón que te oiga, incluso cuando me incomoda. Incluso cuando tú dices que hay que guardar el verdadero día, que es el séptimo día, el sábado. Incluso eso, y no buscar la quinta pata al gato, ir alrededor por la tangente buscando razones y sacando de las epístolas de Pablo lo que él nunca quiso decir. ¿Por qué? La sabiduría sin obediencia confunde. El conocimiento sin la ley endurece, pero un lev shomea transforma vidas. Que no cambiemos obediencia por astucia. Que no esquivemos los mandamientos para llamar nuestra experiencia espiritual algo diferente, algo emotivamente diferente. No. Amigo que me escuchas, y que como pueblo volvamos a pedir lo que Dios todavía honra. ¿Y qué es eso?
como pueblo, como nación, como familias, como entidades o células del gran tejido de la sociedad, debemos pedir un corazón que escucha, cree y demuestra esa fe viviendo conforme a sus mandamientos. Qué hermoso. Hermanos, la primera y la máxima necesidad de una persona es la de un corazón entendido que pueda comprender sus propios problemas y necesidades, así como la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer eso si no oigo? Nada más quiero oír lo que a mí me interesa y me antoja. Estimados, debe haber un cambio de dirección en nosotros. ¿Por qué no dices al unísono con el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mientras mayores sean las responsabilidades, estimados, que uno está llamado a desempeñar, mayor será su necesidad de un corazón entendido. Necesitamos nosotros entender nuestros problemas y nuestras necesidades, depositarlas a Dios. ¿Lo has hecho últimamente? ¿Has entregado tus designios, tus planes, tus objetivos, tus metas al Maestro? Él sí tiene sabiduría. Él no tiene que obedecer a ningún otro Dios creado por los hombres. Él es la fuente de sabiduría, pero nosotros como Salomón tenemos que pedir que nos ayude a oír, no a ser antojados, no a ser tercos. El que está colocado en un puesto de autoridad necesita comprender los problemas ajenos y debe saber cómo resolverlos a la medida de Cristo, a la medida de su sabiduría. Pero debemos oír lo que Él nos dice, debemos oír lo que Él nos pide. En la administración de justicia y en la conducción de los asuntos de Estado se necesita mucha sabiduría práctica, agudeza de discernimiento y claridad de juicio, pero yo veo que la gran mayoría de los líderes del mundo no oyen la voz de Cristo. Si escucharan, no habría tanto odio a las diferencias culturales y de lenguas. No habría tanto odio entre un país y el otro que lo único que hace es insultar. Nada más si vas a la red social y ves los insultos. Hace un tiempo atrás fue el gran evento, el Supertazón, que se llama en el fútbol americano. Y hubo un show de un latino, pero un grupo de la sociedad estaba tan enojado, tan furioso, porque se estaba dando auge al inmigrante, a los latinos, una rabia atroz, un odio. Señores, ¿por qué no contestar a ese odio con la voz de Cristo que estoy oyendo y contestarlo como Cristo contestó a los que lo ultrajaron camino a la cruz del Calvario? Estimados, se necesita la verdadera agudeza de discernimiento y claridad de juicio. Una de las principales responsabilidades de Salomón sería la de escuchar los casos políticos o los casos difíciles de la administración de su país. Al estar a la cabeza del pueblo, sentía su gran necesidad de sabiduría divina. En ninguna parte hay una comprensión mejor de la naturaleza básica de la sabiduría que en el texto
en Proverbios capítulo 4, versículo 7, donde vemos la esencia, diciendo: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo, la verdad, es importantísimo. Ahí, y solo ahí, la verdadera sabiduría llega como añadidura por haber escuchado, oído la voz del llamamiento divino, la voz del Espíritu Santo, mi amigo. ¿Sabes? En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice algo relevante que tú y yo debemos atesorar en nuestro corazón. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero tú no eres eso. Tú estás sumido en las manos de Cristo. Salomón no pidió sabiduría, pidió escuchar la voz de Dios. ¿Lo has hecho tú? ¿Qué te parece si ahora nos entregamos en las manos de Dios y oramos? Padre que moras en los cielos, nos entregamos en tus manos. No pediremos sabiduría. Vamos en este momento en forma mancomunada a pedir que seamos receptáculos de la voz de Dios. Te pedimos de ser oidores del llamado del Espíritu Santo. Y eso llevará como resultado la sabiduría de Dios en nosotros. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, se te agradece por tu apoyo incondicional, tus oraciones y por tus ofrendas que tanto necesitamos. Amigo que me escuchas, hoy el Señor está tocando tu puerta. Y si tienes necesidad de estudios bíblicos, comunícate con nosotros. Si tienes necesidad de una visita pastoral, háblanos, llámanos y ve de qué manera te puedes comunicar con nuestras oficinas. Gracias por todo. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.